Hola a todos, en el siguiente video vamos a trabajar en nuestro proyecto de Angular, en el cual pues habíamos construido ya nuestro proyecto, la arquitectura base, la habíamos personalizado con un navbar de Bootstrap. Hoy que vamos a realizar entonces en nuestro video, vamos entonces a crear parte de nuestro primer CRUD, donde vamos a mezclar varios conceptos, pero pues iremos abarcando cada uno de ellos. En primera instancia veremos entonces qué es un componente dentro de Angular. Entonces vemos que un componente está constituido por un template, por un componente y a través de los enlaces o las propiedades binding nos permiten el intercambio de la información, ¿correcto? Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver que un componente con el que vamos entonces a trabajar nos dicen que es una porción de código que está escrita en TypeScript y que es el encargado de controlar y gestionar todos los componentes que se encuentran en un template, es decir, en nuestro HTML. El componente hace el papel de mediador entre el template y los servicios que contienen la lógica. Si lo llevamos de pronto a homologarlo a lo que habíamos trabajado en ASP.NET con el proyecto de Web API, pues vendría siendo nuestro controlador. En el caso pues, de que estuviéramos trabajando con una aplicación MVC, pues sería entonces el controlador intermedio entre el controlador, pero entre la vista y el modelo. Entonces pues, viene jugando casi que el mismo papel, solamente que en este caso en Angular. Entonces vamos a ver que cuando creamos un componente, pues él tiene un decorador que es el arroba component y pues vamos a ver cómo creamos uno en nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, por cada funcionalidad que estemos construyendo, por ejemplo, sea la de consultar un estudiante, la de crear un estudiante, siempre vamos a crear un componente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo creamos un componente? Es muy sencillo. Basta con decirle, sea en la consola acá del Visual Studio Code o en la del CMD, recuerden pues que debemos estar dentro del Workspace Angular y dentro del proyecto de University. ¿Listo? En este caso, pues si lo fuéramos a ejecutar desde acá, utilizamos entonces el comando ng para decirle que es un componente de Angular, la g para especificar entonces el generate, que en este caso podríamos poner el ng generate, pero con la abreviación como tal basta, y vamos a crear entonces un componente. También podríamos decirle ng gc, solamente con la letra C para especificar que es un componente. En este caso, pues vamos a dejarlo completo. Y para tener más orden y pues que nuestros recursos no estén mezclados entre los diferentes componentes o recursos de Angular, pues vamos a crear una carpeta que se llame component, ¿listo? Donde tengamos allí pues, clasificados todos los componentes. En este caso le decimos, bueno, estamos trabajando con cursos, aquí curso, y ponemos aquí lista, que pues va a ser el primer CRUD que vamos a realizar, la consulta, en este caso, de los cursos. Entonces, course list, damos allí entonces enter, y vamos a ver pues que él nos creó dentro del componente, y de acuerdo pues a la arquitectura que estábamos viendo, nos creó el template. Entonces aquí está primero la carpeta component, y aquí está entonces course list. Tenemos un template que viene siendo entonces el HTML, tenemos el CSS que va asociado a este mismo template en el caso pues, de que quisiéramos agregar una hoja de estilo propia a este componente o a este template. Nos dice que tenemos un archivo, cuando veamos la extensión ts, pues quiere decir que es un archivo TypeScript. Y cuando vemos entonces la palabra también reservada en la extensión, que es spec, pues nos quiere decir que esta es la prueba de unidad. Esta prueba de unidad la podemos eliminar, por el momento pues no vamos a correr pruebas unitarias. Entonces nos quedaría el template y el componente, que es el mediador, como lo mencionábamos hace un rato. Entonces, veíamos pues que tenía aquí un decorador, que es el arroba component. Por acá tenemos entonces la implementación de las librerías o dependencias que necesitamos de Angular. Nos dice que para poder acceder a través de este selector basta con decir app course list.
que tenemos aquí el template con el que está trabajando, que es este que estamos viendo aquí en la parte superior, y tenemos la hoja de estilo que se le está aplicando a ese template. Por acá vemos entonces que como ya hablamos de una programación mucho más estructurada, no solamente pues JavaScript, sino TypeScript, entonces vemos que implementamos clases, herencias, tenemos nuestro método constructor, vamos a ver que tenemos aquí unos métodos, unas directivas que se ejecutan o al destruir este componente o al construirlo en el navegador del cliente. Recordemos pues que cuando estamos trabajando con Angular o alguno de estos frameworks de front, la ventaja es que las vistas y el contenido dinámico está directamente en el navegador del cliente, es decir, no tenemos que lanzar una petición HTTP hasta el servidor para que él nos devuelva la página HTML y renderizarla. Y esto, sino que pues, esa interacción, ese cambio y refresco pues, va a ser mucho más rápido. Entonces, por acá tenemos el componente por cada funcionalidad que estemos construyendo. Entonces vamos a ver que va a haber un course list component, vamos a tener uno para la creación y otro para la modificación. ¿Listo? Eso en cuanto a los componentes, por el momento no vamos a tocarle acá nada más. Como estamos hablando de que vamos a trabajar con el objeto de cursos, pues deberíamos mapear esas propiedades, es decir, crear un objeto que nos permita esa interacción. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir, bueno, como ya creamos el componente, pues tenemos que trabajar con un objeto. De hecho, voy a venir por acá. La aplicación que ya teníamos aquí publicada, hagamos un consumo, por ejemplo, del get. Y bueno, de hecho aquí le damos a muestra las propiedades. Vamos a darle aquí type out. Él debería conectarse a la base de datos, consultar los registros y me dice por aquí pues cuáles son esos cursos que están aquí creados y cuál es la estructura de ese objeto. Entonces, de acuerdo a estas mismas propiedades, pues deberíamos crear la clase en nuestro proyecto de Angular para poder interactuar a nivel de objetos. ¿Cómo creamos una clase? Volvemos entonces con ng generate. En este caso vamos a crear una clase y las clases pues vamos a crearlas así como teníamos una carpeta específica que se llamaba modelos para nuestro proyecto de .NET. Vamos a decirle acá que tenemos una clase que se llama domain. ¿Listo? Y aquí en domain vamos a ponerle entonces curso. Domain course, vamos a dar enter, nos debería quedar dos archivos, ¿correcto? El principal con el que vamos a trabajar, que es este TypeScript, y pues como hemos mencionado, el complemento, que es un archivo de TypeScript, pero que corresponde a la prueba de unidad. Entonces esta prueba de unidad también la podemos borrar y solamente vamos a quedar con el TypeScript de curso que está en la carpeta domain. ¿Listo? Como vemos acá, pues solamente es una clase, a diferencia de pronto del componente, donde pues tiene un decorador y una implementación y ya un poco más de estructura. En este caso solamente curso. Entonces acá, ya estando en curso, vamos a decirle que tenemos el método constructor. Listo, aquí basta que ustedes escriban, control espacio para que nos complete. Y las llaves. ¿Listo? Vamos a definir entonces aquí las propiedades. Entonces las propiedades tienen también su método accesor, si es pública, privada, protegida. Entonces si no ponemos nada, automáticamente él la detecta como si fuera privada. Entonces tenemos que indicarle que es pública. ¿Qué propiedades tenemos? Entonces tenemos, por ejemplo, la propiedad course ID. Entonces voy a copiar esta propiedad de aquí, course ID. En Angular, a diferencia de pronto de .NET, donde definíamos el tipo de accesor, tipo de dato y nombre, acá especificamos tipo de accesor, nombre y tipo de dato. En este caso, course ID es un numérico. ¿Listo? Vamos a especificar entonces otra propiedad que también es pública, que se llama título. Entonces aquí título, dos puntos para especificar el tipo de dato, en este caso es un string. Y teníamos otra propiedad que se llama créditos. Entonces también indicamos que es pública, que se llama créditos y que es numérica. Entonces aquí en el numérico pues estamos contemplando tipos de datos como el entero, el float. Entonces basta con decirle que es de tipo number. Tenemos entonces course ID, título, créditos, number, string, number. ¿Listo? Vamos entonces a continuar. Tenemos entonces componente, tenemos el dominio,
Recordemos pues quien hace la interacción eh, o la parte lógica pues viene siendo la capa de servicios. Entonces vamos a crear un servicio también acá en Angular. Primero entonces, ¿qué es un servicio? Pues un servicio es una clase con un fin claro, por lo general lógico o llamado de servicios como APIs. La idea de tener una capa de servicios pues es primero que sea reutilizable y que a través de la inyección de dependencias pues no tengamos la necesidad de estar generando nuevas instancias, sino que del proyecto pues basta con indicarle en el constructor que estamos inyectando un servicio para que pueda trabajar con él. Vamos a ver que tiene un decorador a diferencia del componente 1 que es el componente inyectable. Y pues cómo generamos entonces un servicio, en este caso de consulta. Entonces, vamos a decirle, bueno, vamos a crear el servicio de consulta. Entonces, hacemos lo siguiente. Le decimos ng generate. En este caso es un servicio, entonces ng service. Para que esté también dentro de una carpeta, entonces vamos a indicar aquí el nombre de la carpeta, el slash y el nombre de ese servicio que se llama curso. Entonces, eso que estamos especificando aquí viene siendo el nombre como tal, en este caso carpeta, slash y el nombre, ¿listo? De este servicio. Voy a darle aquí Enter y nos genera también entonces, en este caso, dos archivos, el TypeScript y la prueba de unidad. Entonces aquí en servicio venimos, prueba de unidad, por el momento no la necesitamos y nos quedamos solamente entonces con el servicio. Entonces aquí está el servicio con su método constructor, el decorador que mencionábamos hace un momento, con la propiedad inyectable y la dependencia aquí, ¿listo? Normalmente pues todas las librerías o dependencias que llegamos a necesitar van a estar aquí en @angular core, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero vamos a definir una variable pública global que se va a llamar URL y que va a ser de tipo string, ¿listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a trabajar entonces con peticiones HTTP, debemos implementar esa dependencia. Así como en .NET implementamos también la dependencia para esos consumos, lo vamos a hacer también acá desde Angular. Entonces, por una parte, pues tenemos que venir acá, le decimos entonces que vamos a realizar una importación, ponemos aquí el nombre de nuestro componente, entonces vamos a decirle HTTP client, así como está acá. Y le decimos que ese HTTP client viene de, entonces aquí comillas, vamos a darle aquí punto y coma, y especificamos entonces Angular Core, ¿listo? Como estamos viendo aquí. En este caso pues no viene del core, sino que viene de Angular Common slash HTTP, ¿listo? Entonces aquí hay dos carpetas que él tiene, vamos a referenciar esta segunda, ¿listo? HTTP, que es la que vamos a utilizar. Por otra parte, bueno, digamos que aquí no necesitamos de hecho nada más por el momento. Entonces tenemos la propiedad inyectable, tenemos aquí nuestro servicio, la URL. Vamos a crear entonces aquí un método que va a pertenecer pues, a este servicio, que se va a llamar, pongámosle aquí getAll, ¿listo? De esta forma. Y le vamos a decir que lo que nos va a devolver ese objeto, podríamos decirle aquí que es de tipo curso, ¿listo? Para que él sepa que es la entidad, pero vamos a hacerlo, de hecho, más genérico. Entonces vamos a importar aquí una propiedad que se llama, bueno, de hecho, el nombre de nuestro componente, un observable, y le decimos acá que viene de la librería RxJS, que pues es la programación reactiva que podemos llegar a implementar. Entonces aquí le decimos, bueno, usted va a tener un tipo que va a ser un objeto y aquí le ponemos any, ¿listo? Any, ¿qué quiere decir? Pues que va a recibir cualquier objeto, ¿listo? No le estamos diciendo que debe cumplir como tal con una estructura específica. Más o menos lo que implementamos en .NET con las interfaces que pues podrían tomar allí cualquier definición y le decimos acá que vamos a retornar, entonces como ya tenemos aquí el módulo HTTP, entonces
Esta es la librería. Para definir la librería vamos a inyectarla entonces como servicio aquí en el constructor. Entonces public, el nombre vamos a ponerle HTTP client en minúscula y le decimos que es de qué tipo, de tipo HTTP client. Esto es como si estuviéramos haciendo el using en .NET y el tipo de dato con el que estamos referenciando. Entonces aquí le decimos retorne, entonces para acceder a esas propiedades un this HTTP client. Y aquí vemos que pues, la librería como tal del HTTP client ya tiene inmersos los métodos HTTP con los que podemos trabajar. Por ejemplo, el método delete, el get, el post, el put. Entonces, en este caso, como es una consulta, le decimos que es de tipo get. Y solamente necesitamos la URL. ¿Listo? Siempre entonces aquí el this para especificar que es una variable de esta clase, de este entorno con el que vamos a trabajar. Entonces, a nivel de servicio, tenemos aquí ya la URL y vamos a hacer lo siguiente. En el constructor, ya dentro de las llaves, que es donde especificamos la lógica, le decimos que esa URL, this.url, pues debería ser la que estemos consumiendo de nuestra API. ¿Listo? Para hacer entonces el ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a mock.ru, ¿listo? Para generar entonces data de prueba. Aquí vamos entonces a establecer las propiedades. En este caso, las propiedades que tenía nuestra clase o nuestro objeto era post-id, teníamos un título y teníamos los créditos. Entonces aquí basta con decirle que esto es numérico. Y esto me dice aquí numérico, un mínimo y un máximo, digámosle que hasta 5 créditos, no tiene decimales. Que el título, pues podría ser allí cualquier nombre, no hay problema. Y en curso ID podemos especificarle que es un row number. ¿Listo? Aquí podríamos ponerle, vamos a ver qué nombres tenemos, por ejemplo, por aquí. Entonces, veamos, por aquí hay nombres de compañías, bueno, algún dato específico, digamos que no tiene cursos, pero podemos que sean departamentos, solamente para llenar esta información. Tenemos entonces de que podemos generar hasta 1000 filas, le decimos que el formato es JSON, de hecho así es la información que estamos retornando desde nuestra API. Si damos aquí entonces un preview, tendríamos entonces un JSON de esta forma, aquí con unos cursos, en este caso de 1 a 1000. En mi caso, pues ya tengo por acá una carpeta o un archivo descargado precisamente de la misma página con lo siguiente. Entonces vamos a ver, de hecho por aquí debería estar, bueno aquí está JWT. Vamos a ver un momento, está por aquí, bueno, lo tenía era para SQL. Vamos entonces a descargarlo vamos a ver aquí un momento el de SQL, como lo teníamos, listo, de esta forma. Entonces, pues, si lo fuéramos a descargar para SQL, en este caso, pues es un JSON. Veamos por aquí el preview, dejemos entonces aquí la descripción, de pronto con departamentos, aunque sea de cursos, démosle descargar data. ¿Listo? Entonces, vamos a descargar por aquí la información, nos dice mock data, y voy a ubicarlo acá un momento entonces en las descargas. Vamos a verlo, mock data. Decimos que por aquí ya tenía un mock data con el que habíamos trabajado, pero este es de estudiantes. Bueno. Entonces, decimos, bueno, tenemos el mock data, vamos a ver por aquí los datos, aquí ya están en formato JSON, ¿listo? Entonces, voy a utilizar ese archivo del mock data y lo vamos a copiar, ¿listo? Lo voy a copiar al workspace de Angular. Entonces vamos por aquí, workspace de Angular, vamos a ir al proyecto University, CRC app y lo vamos a copiar acá en los assets. ¿Listo? Entonces aquí en assets vamos a darle mock data. Listo, aquí está con la sección de JSON y le decimos acá, bueno, desde el servicio, pues todavía no lo vamos a conectar con nuestra API, vamos a decirle, vamos a consumir, entonces assets, y vamos a utilizar, entonces, ¿cómo se llama el archivo? Mock, de hecho aquí lo podemos tener, mockdata.json con la extensión y todo. Entonces, vamos acá, mockdata.json.
perdón, la vamos a decir, consuma nuestra API, sino que consuma un archivo local que está aquí y que se llama mockdata.json. Aquí está de hecho. ¿Listo? Simulando pues la conexión, entonces cuando él intente hacer el llamado, pues nos va a retornar esta información que estamos viendo aquí. Bien, tenemos entonces nuestro servicio construido, tenemos ya la clase con la que vamos a trabajar. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Debemos decirle acá en nuestro app component, bueno, aquí está component, aquí están los módulos con los que vamos a trabajar. Entonces acá debemos hacer lo siguiente. Primero debemos decirle que vamos a realizar un import, como estamos trabajando con la librería del HTTP client. Entonces le decimos, bueno, vamos a utilizar la que se llama HTTP Client Module, o sea, el módulo como tal que tiene esa librería, HTTP Client Module. Y le decimos que lo vamos a importar ¿de dónde? Entonces lo vamos a importar de @angular, en este caso no core, sino common, y HTTP. ¿Listo? Entonces por aquí está la carpeta HTTP. Listo. De aquí vamos entonces a descargar este HTTP Client Module. Y para poder trabajar con él, entonces aquí en el import está el browser, está el routing. Este routing es este archivito que está por acá, que es el que nos permite navegar entre los diferentes componentes. Entonces aquí le digo, bueno, vamos a importar ese HTTP Client Module. Y como vamos a utilizar este servicio o para poder inyectarlo y utilizarlo de forma implícita, entonces le vamos a decir por acá que también vamos a importar. En este caso le damos aquí el nombre de nuestra variable, le decimos que va a llamarse course service y que pues, en este caso no pertenece a una librería de Angular, sino nuestro. Entonces le decimos acá que vamos a ir a service, le vamos a ver un momento, course service, nuestra carpeta se llama service, vamos a ver un momento, no lo he ubicado por aquí, service, revisémoslo por aquí, sí se llama service, slash, y de hecho, bueno, podemos hacerlo de esta forma o vamos a hacer lo siguiente. Aquí en Providers, que es precisamente para poder inyectarlo, le decimos Course Service. Por aquí está de tercero y pues ya, él lo agrego aquí en la parte superior. Más fácil todavía. Entonces aquí está Service, Course Service. Aquí está Course.service. Aquí está el HTTP Client Module con el que vamos a trabajar y el servicio para poder inyectarlo. Bueno, ahora vamos a ir entonces a nuestro componente. El que nos interesa trabajar por acá es la parte entonces de nuestro TypeScript, donde le decimos, bueno, ¿cómo podemos entonces inyectar ese servicio? Entonces aquí en CourseList, en el constructor, le decimos, bueno, vamos a tener una propiedad pública del servicio que se va a llamar Course Service, de esta forma. ¿Y va a ser de qué tipo? Va a ser del servicio Course Service. Aquí está de tercero. Por aquí en la parte superior lo acabo de importar. ¿Listo? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a tener por aquí una propiedad pública que se va a llamar cursos y que va a ser de tipo curso, que es la clase o el objeto que teníamos aquí en domain. Entonces aquí lo acaba de importar. ¿Listo? Y como son varios, entonces aquí entonces especificamos las llaves, que esto es una regla. Bien, entonces en el onInit, bueno, este es cuando se cree el componente. Vamos a crear por aquí entonces un método que va a ser el del componente que se llame también getAll. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí solamente tenemos que definir getAll, paréntesis, las llaves y le decimos pues que desde acá deberíamos llamar entonces el servicio de cursos. ¿Correcto? Aquí le decimos, bueno, tan pronto como se cree este componente, llame el método getAll. No le pasamos parámetros, simplemente llamamos el método y como la arquitectura entonces de Angular pues es trabajar a través de ese event binding y el property binding para estar intercambiando data, implementa un patrón de arquitectura que se llama
el patrón observador observable. Es decir, si hay un cambio a nivel del componente, pues él debe reflejarlo a nivel de la vista, y si hay un cambio en la vista, pues deberá reflejarlo a nivel del componente. Entonces, para que pase eso, vamos a importar acá en la parte superior un componente que se llama entonces un subscription. Entonces aquí vamos a poner subs de esta forma, subscription, y le decimos acá que viene entonces del RxJS, ¿listo? Para la programación reactiva y que puede implementar ese patrón observador observable. Entonces acá le decimos, bueno, vamos a crear una propiedad pública que se va a llamar subcourses, ¿listo? Y que va a ser del tipo subscription, ¿listo? Entonces aquí el tipo subscription. Entonces, bueno, eso no hay necesidad de inyectarlo, simplemente le vamos a decir acá en el método getAll lo siguiente. Vamos a decir, bueno, esa suscripción con la que vamos a trabajar, ese subcourses, va a ser igual. Llamemos entonces el servicio courseService.getAll, que es como se llama el método del servicio. Y acá, entonces, suscribimos ese servicio. O sea, le estamos diciendo a este servicio que estamos llamando aquí, este método, suscríbalo. ¿Para qué? Para que entonces el componente esté pendiente a la escucha, o sea, lo registre durante la ejecución y a través entonces de una expresión lambda de esta manera y con las llaves acá. ¿Listo? Aquí nos falta entonces el punto y coma. No aquí, sino aquí al final. ¿Listo? Hacemos lo siguiente. Le decimos this.courses, que es nuestra propiedad aquí de lista de cursos, va a ser igual a data. Entonces, data es la variable que nos devolvió el método getAll. Se lo estamos asignando a cursos y de una vez lo estamos suscribiendo. ¿Listo? Entonces, aquí estamos trabajando con el onInit para poder entonces que cuando cargue la aplicación entonces funcione, y le decimos acá que vamos a trabajar con el onDestroy. ¿Listo? Con este método de aquí. Entonces lo copiamos, le decimos aquí en la implementación que también tenga en cuenta el onDestroy, y pues él nos saca un error y nos dice, hey, como lo estás implementando, ¿dónde está el método? Aquí está el onInit, pero nos falta entonces el onDestroy. Si nos paramos aquí en el error y le damos entonces en encontrar como tal la solución, nos dice implemente la interfaz del onDestroy, y aquí lo acabo de implementar. Esto aquí está el onDestroy. Entonces, en el onDestroy, pues no le vamos a decir que arroje un nuevo error, no, sino que le decimos, es un método vacío, por eso tienen aquí el dos puntos tipo void. Solamente le decimos entonces en el onDestroy que el subscription que nosotros tenemos, que se llama subcourses, de esta forma, lo destruya. Entonces, o lo desvincule del componente para que no se quede allí escuchando. ¿Listo? Si no hacemos esto como recomendación, pues ¿qué va a pasar? Que cuando carguemos el componente, pues él va a quedar allí vinculado un patrón observador observable y va a quedar pendiente, escuchando de si se presenta algún cambio o no. Esto pertenece a este componente. Si en nuestra página estamos hablando de que tenemos un CRUD y no solamente una funcionalidad, sino todo un módulo completo, pues vamos a tener el inconveniente de que al tener tantos suscriptores, o en este caso tantos patrones observadores pendientes, escuchando y realizando la petición entre el template y el componente, pues nos va a generar un problema después de performance o rendimiento a nivel de la aplicación. Entonces, por eso le decimos, cuando cree el componente, listo, trabaje, y cuando haga la consulta, suscríbalo, ese método que estamos implementando. Y cuando el componente cambiemos, se destruya, por así decirlo, entonces lo desvinculamos para que no quede allí pendiente de esa escucha. Lo hacemos más que todo con servicios que sean de consulta y que vayamos a mostrar a nivel de pantalla. ¿Listo? Entonces, en resumen, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos diciéndole, bueno, vamos a consumir un método que se llama getAll, que viene del core service, que está inyectado como dependencia acá en el constructor. A su vez estamos llamando entonces este servicio, que tiene un método getAll que nos retorna un observable de cualquier tipo y que está haciendo una petición HTTP
a esta URL, que aunque no es la de la API, le está apuntando a un recurso local, que es este JSON que tenemos acá, con aproximadamente 1000 registros. ¿Listo? Solamente para poder verlos en pantalla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Decimos, bueno, ya tenemos acá nuestro servicio, tenemos ya la clase, tenemos el componente. Para poder entonces navegar entre los diferentes componentes, vamos entonces al app routing module. ¿Listo? Entonces, en el routing module, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí nos dice, bueno, ¿cuáles son esas rutas? Voy a darle aquí entonces un enter y él espera un objeto. ¿Con qué propiedades? Entonces una propiedad path donde nos dice, bueno, ¿cómo le vas a llamar a este componente? Entonces vamos a ponerle course-list. ¿Listo? De esta forma. Y nos dicen, bueno, en este caso no es un igual, sino un dos puntos acá. ¿Listo? Coma. Le decimos que esto va a ser un componente, dos puntos. ¿Qué componente vamos a representar aquí? Entonces le decimos un course list component, que es este que le pusimos acá. ¿Listo? A pesar de que le dimos course-list, que es como él lo nombra, el componente se llama así, course list, y el component, que ese es el nombre que él le pone por defecto para clasificar. Así como en .NET creamos un controlador y ya abajo en la palabra por defecto controller, pues acá lo pone con el component. Entonces aquí en el routing le decimos listo, ya cada vez que le digamos course-list, nos debería redireccionar a dónde? A el course list component para que podamos hacer la consulta. De aquí no debemos realizar ningún otro cambio. ¿Listo? Ya hizo el import, ya tenemos aquí el alias para este componente. Entonces lo que hacemos ahora es ir a la página principal, es decir, al app component html, al template principal, y aquí donde habíamos dicho entonces que esto era una lista, vamos a hacer lo siguiente. Entonces en ese index, o pues en ese routing module, vamos a ver cómo lo ponemos entonces a apuntar hacia nuestra página principal. Entonces, esto lo hacemos, bueno, este app routing lo hacemos con cada uno de los componentes que agreguemos para poder navegar de uno a otro. Y vamos entonces acá a hacer lo siguiente. Vamos entonces al template, al app component, y vamos a hacer el siguiente cambio. ¿Listo? Entonces, así como en .NET tenemos entonces el Razor para poder interactuar con código .NET en la vista, acá tenemos también una serie de ayudas. Entonces voy a copiar aquí esta línea del drop down list, listo, este drop down item que pertenecía entonces a la consulta, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí a través de la siguiente directiva le ponemos entonces aquí llaves, bueno, no llaves sino corchetes de esta forma. Vamos a ver por qué no aparecen, listo, estos corchetes, y vamos a poner aquí router link. Listo, pertenece entonces a Angular. De hecho, si nosotros vamos acá y ponemos router link, vemos que él aquí nos dice que va a implementar entonces una directiva de Angular. Entonces, ejemplo, yo le voy a ir aquí, me dice, bueno, va a implementar un router link y a dónde nos va a enviar y si deseamos enviar parámetros o no, y el nombre que va a tener. Entonces, podemos hacerlo de esta manera o simplemente modificamos el que está aquí en la parte superior. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de la manera de Angular. Entonces, bueno, ¿qué nombre va a tener? Va a tener el nombre list. Ya está el router link. Vamos a asignarle aquí el atributo class para que lo conserve. Listo, aquí está el class. ¿Hacia qué path debería redireccionarme? Entonces, de acuerdo al routing que nosotros le pusimos, el path al que nos va a redireccionar es course list. Entonces aquí ponemos course list. ¿Parámetros estamos enviando por la URL? No, entonces solamente el course list. Este course list de arriba lo podemos borrar. ¿Listo? Y vamos a ver pues, si hasta allí nos debería funcionar la aplicación. Vamos entonces por aquí a copiar. Vamos a decirle ng ser, ¿listo? De hecho podemos hacer con ng build para que compile por acá. Si queremos verificar si nuestra aplicación hasta allí está funcionando. De lo contrario pues nos deberá marcar algún error.
Voy a darle por aquí entonces que cierre todos estos recursos. Nos dice entonces que está compilando. Vamos a ver. ¿Listo? En caso tal, pues nos deberá marcar allí un error. Dice que va en 40%. Listo, vamos a esperar que termine allí. Ok, listo, terminó. Entonces, de hecho, cuando hicimos el ngWidth, él publicó nuestra aplicación de esta manera, como está acá. Y vamos a ver, de hecho aquí todavía está terminando. Esperamos a ver que termine. Y ya ejecutamos. De hecho, este dist no existía cuando teníamos nuestro proyecto normal. Esto aquí ya está la compilación de todos los recursos estáticos. Listo. Vamos a limpiar por aquí. Y vamos a decirle ng-serve. Listo. Vamos a esperar por que termine la ejecución. Y vamos a ver pues finalmente cómo debería estar siendo nuestra aplicación. Consultando estos 1000 cursos que tenemos acá a través pues, de un mock data, ¿listo? O sea, data que pues, no es real. Una vez nos funcione entonces con el mock data, bueno, de hecho ahorita nos falta hacer algo, porque le estamos diciendo acá que en el componente tenemos la consulta, ya tenemos las propiedades y todo aquí en cursos, pero no lo estamos mostrando en el HTML. Entonces nos falta esa pequeñísima parte. ¿Listo? Bueno, hasta ahí nuestra aplicación está corriendo. Verifiquemos, solamente por confirmar aquí. ¿La aplicación funciona? Sí. Si yo le doy aquí en lista, él me dice, bueno, ¿está trabajando? Sí, porque esto es lo que está en este momento en el template. Voy a borrarlo, no hay necesidad de que se detenga el proyecto acá, sino que le decimos lo siguiente. Entonces vamos a crear por acá un div. ¿Listo? De esta forma. Vamos a decir aquí que tenemos un class. Revisemos aquí un momento cómo está el app component. Listo. Entonces aquí es donde está lo que vamos a hacer en ruta. Entonces digámosle class container. ¿Listo? No ng container, sino container, porque este es de Bootstrap. Vamos aquí entonces un h1 para mostrar aquí en el título cursos. Listo. Y aquí pongamos una etiqueta table. Vámonos aquí entonces un atributo class que sea table. Y podemos ponerle table bordered. Listo, que es de Angular. Y por acá vamos a especificar entonces un tgead. Listo. Y aquí vamos a especificar entonces los TDs. Entonces le decimos, bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, un ID. Vamos a tener, ¿qué vamos a tener por acá? Revisemos. Bueno, aquí me falta un TR. Y por aquí también, ¿listo? Entonces dejémoslo así. Aquí borramos. TR. Listo, yo ya lo estaba cerrando. Quitemos entonces este tgead de momento. Ahora lo organizamos con este estándar. Listo. TR, TD, listo. Este es el encabezado. Tenemos por aquí entonces otro TR. Y aquí vamos a implementar un ng-for. De hecho, vamos a ver si está por aquí la ayuda. ng-for. ¿Listo? Entonces aquí está, voy a ponerlo aquí, la directiva ng-for sobre la etiqueta. ¿Qué quiere decir entonces esto? Vamos a recorrer una serie de elementos y por cada elemento que él encuentre va a crear un TR. ¿Listo? Si quisiéramos crear, por ejemplo, una lista de objetos, entonces probablemente aquí diría un lead y el ng-for. Pero en este caso vamos a crear filas dentro de nuestra tabla. ¿Qué vamos a recorrer? Entonces vamos a recorrer cursos. Entonces aquí le decimos, vas a recorrer cursos. La variable en la que lo vas a almacenar el 1 a 1 se va a llamar ítem. Y aquí tenemos entonces nuestro TD. ¿Cuántas propiedades son? Son 3 propiedades de esta forma. Y aquí simplemente para hacer la interpolación ponemos entonces dobles llaves. Interpolación para intercambiar propiedades entre el componente y el template. Entonces aquí le decimos ítem. ¿Qué propiedades tenemos? Entonces, por ejemplo, course ID,
que es como se llama. De hecho, él aquí nos da la ayuda, item course ID, ahí está. Si quisiéramos hacerlo de esta forma, pero dejémoslo así, item course ID. Otra interpolación, entonces aquí dobles llaves, item punto título, y vamos a hacerle por aquí la tercera interpolación que se llama item punto créditos. ¿Listo? Guardamos, vamos a ver si hasta allí nos va quedando bien. Y pues listo, vamos a ver, ID, bueno, por acá el encabezado, ID, título, voy a copiar esto aquí al final y le vamos a poner a esto créditos. Listo, ya ahora sí. Listo. Cursos, ID, título, créditos y aquí están los 1000 registros. A esto posteriormente le podemos aplicar ahí una paginación para que se vea pues mucho más organizado. Entonces, por el momento vamos a dejarlo hasta allí. Si queremos hacer la prueba rápida, veamos si nos estaría funcionando. Si hacemos el consumo de esta forma a nuestra API, courses, bueno, de hecho aquí me falta API slash courses. ¿Listo? Veamos entonces que nos funciona hasta aquí. Bien. ¿Nos está funcionando? Sí, así es. Copiamos y vamos a hacerlo directamente. Esto lo acomodamos después. En el servicio vamos a decirle, bueno, ya no vamos a apuntar a el mock, sino que vamos a decirle this.url va a ser igual a toda nuestra ruta completa. Comentemos por aquí. ¿Listo? Veamos, entonces dice HTTP localhost, pues está publicada de forma local, University API, API Courses. Y vamos a ver por acá qué pasó. Listo, entonces aquí vemos que está haciendo el consumo, ¿a quién? A nuestra API, que es esta de acá. Si quisiéramos entonces pues, consultar una en específico, ya sabemos que aquí la está conectando, vemos que ya no hay 1000 registros de cursos, sino que está consumiendo nuestra API de forma local. ¿Listo? Forma rápida de verificarlo. Entonces, independiente de que queramos probar, si decimos no, queremos probar el mock, listo, no tenemos API todavía, ¿funciona? Sí, debería funcionar 1000 registros. Ya tenemos nuestra API construida, entonces cambiamos la URL y ya cambia aquí la data. Vemos que la aplicación no tuvo que detenerse, no se refrescó, no hubo un postback, el contenido ya está descargado acá y ese cambio es bastante rápido. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, agregarla en la descripción para responderla lo más pronto posible. Hasta una próxima ocasión.